Profe, tiene su audio apagado. Gracias, mi niña. Un pequeño detalle. Estaba hablando sola. Lo que les estaba contando es que, recordando que durante las clases pasadas hemos estado trabajando todo lo que es la dimensión fonológica, desde lo que es el componente, que es su definición, todo lo que es aparato fonoarticulatorio, y la el lunes, perdón, estuvimos trabajando todo lo que tenía que ver con el desarrollo fonológico y un poquitito de lo que es conciencia fonológica, que es la didáctica, ya que no nos vamos a detener en eso. Hoy vamos a continuar con la segunda dimensión o el segundo componente, que es el componente morfosintáctico, que está compuesto por el componente morfológico y por el sintáctico. Y hoy vamos a ver por qué es que se trabaja en conjunto. Antes de comenzar el morfosintáctico, quiero preguntarles si les quedó alguna duda del fonológico, si tienen algo que preguntarme al respecto de lo que vimos la semana pasada, el lunes, perdón, sobre el desarrollo en sus etapas. ¿Alguna se quedó con alguna duda, con algo que le quedó dando vueltas? ¿No? Ya. Acuérdense que siempre pueden preguntar cuando lo necesiten, así que abren sus micrófonos y preguntan sin ninguna dificultad. No me importa que interrumpan la clase. Es más, quiero que interrumpan la clase para que haya algún tipo de interacción, si es que hay cosas que no están entendiendo, o si voy muy rápido, o si hay algo que está complejo. ¿Ya? Entonces voy a compartir este nuevo PPT que está ya en su aula para que lo puedan ver, y tiene que ver con lo que es el desarrollo morfológico y sintáctico. Denme un segundito aquí para que comience a compartir. Ahí está. ¿Les apareció, chicas? Sí. Sí, profe. Ya. Voy a ponerlo en grande para que lo puedan ver bien. Componente morfosintáctico. A ver, vamos a volver a recordar que a partir de la definición del lenguaje, definíamos las diferentes dimensiones en 3 parámetros: en parámetros de forma, en parámetros de contenido y en parámetros de uso. Desde la forma teníamos el componente fonológico, el componente morfológico y el sintáctico, ¿ya? Que es lo que estamos terminando ahora. Y entonces nos vamos a introducir en lo que es el componente morfosintáctico. ¿Alguien tiene alguna idea así vaga de qué se trata este componente morfológico o este componente sintáctico o este que vemos de manera conjunta, morfosintáctico? ¿Alguien lo ha escuchado antes en alguna otra asignatura o tiene alguna idea desde otra parte que pudo haberlo estudiado? ¿Tenemos algún conocimiento previo al respecto o no hay conocimientos previos? ¿No? Bueno, aquí arriba algo dice, ¿ya? Y tiene que ver con el componente morfosintáctico. Parece que no hay conocimiento previo al respecto. Vamos entonces a ir viendo. Vamos a ir por cada uno. Primero vamos a ver el componente morfológico, después vamos a ver el sintáctico y después vamos a verlos en conjunto. Y vamos a explicar por qué pasa eso. El componente morfológico. La morfología implica, como definición, el estudio de las distintas formas o variantes del significante de las palabras de una lengua. ¿Alguien sabe lo que es el significante? Les voy a dar una pista. Por un lado está el significante y por el otro lado está el significado. ¿Qué será el significante a diferencia del significado? ¿A alguien se le ocurre? Me pilló, no sé. ¿No? ¿Nunca habían escuchado la diferencia entre significante y significado? Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Ya, no hay problema. Seguramente lo deben haber visto cuando estaban en el colegio, por ahí por segundo, tercero medio, cuando estaban hablando sobre gramática. El significante tiene que ver con la palabra en sí misma
y la función que cumple esa palabra dentro de una oración. El significado tiene que ver con el vocabulario, o sea, con, tal como lo dice la palabra, el significado de esta palabra en la cual estamos trabajando. Entonces el significado es la palabra en sí misma, pero en la función que cumple dentro de la oración, ¿ya? Dentro de una oración, este significante podría cumplir diversas funciones. Por ejemplo, podría ser un artículo, podría ser un pronombre, podría ser una preposición, una conjunción. ¿Qué más podría ser? Porque ahí debería faltar como 3 puntitos, porque hay muchas. ¿Verbo? Podría ser un verbo, muy bien. ¿Qué más podría ser? Miren, dice artículo, pronombre, preposición, conjunción y agregaron verbo. ¿Qué más? Ya, pues fácil, es fácil. Denle nomás, lo que se les ocurra. ¿No se les ocurre nada? ¿Adjetivos? No sé. Bien, muy bien. Excelente. Puede ser un adjetivo. No tengan miedo a equivocarse. No hay problema. Sustantivo. Puede ser un sustantivo, muy bien. Puede ser un artículo, un pronombre, una preposición, una conjunción, un sustantivo, un adjetivo, un verbo, y dentro de cada uno de ellos también hay sus clasificaciones, por ejemplo, un sustantivo común, un sustantivo propio, etcétera. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a enseñarle a los niños gramática, ¿ya? La idea nuestra es que lo que vamos a hacer es el uso de estos diferentes elementos gramaticales dentro de la oración. ¿Qué uso se les da? Para que vayan integrando estos elementos gramaticales, porque se van integrando de a poco, paulatinamente, y eso es lo que vamos a ver después en el desarrollo. A todo esto les tengo que recordar, acuérdense de nuestro cuadrito, ¿ah? Ya vamos en la segunda parte del cuadrito, completamos el fonológico y la segunda parte de nuestro cuadrito va a decir morfología como componente y su significado. Unidad mínima de la morfología es el morfema. El morfema es la unidad mínima de significación. Aquí tenemos que saber bastante de gramática para poder entender sobre lo que es un morfema. Por ejemplo, tenemos el morfema de género, género masculino o femenino. ¿Cuál será ese morfema de género femenino o masculino? ¿A quién se le ocurre? ¿Él, ella? Ese es el pronombre. Ah, Pero disculpe. está bien, ¿ah? Está bien, porque eso te indica un femenino o un masculino. Pero en una palabra, por ejemplo, como en un sustantivo, ¿cómo podemos definir un morfema femenino o masculino? Por la casa. ¿Perdón? ¿Ah? Por ahí alguien... Está preguntando como por ejemplos. Denme un ejemplo y ahí vamos definiendo cuál sería el morfema. ¿Qué ejemplo se te ocurrió? Cuando nombran la casa, hablan en femenino. Claro, porque es la casa. Perfecto, uno no dice el casa. Pero hay ciertas palabras que pueden ser femeninas o masculinas. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Cuando es alumno o si no la alumna, por la terminación o no. Sí, pero perfecto. Justamente lo que acabas de decir es esto. La terminación alumno, alumna. Cuando termina en o, alumno es masculino. Cuando termina en a, alumna es femenino. Esa o y esa a es un morfema. Y aquí lo van a adivinar rápido entonces. Los morfemas de número, en plural y singular. ¿Cuál sería lo que define cuando es plural o singular el morfema? La S que igual es la terminación. Exactamente. Por ejemplo, cuando decimos niño, niños. Pero no siempre es ese. ¿Qué otros casos tenemos? ¿A quién se le ocurre un caso en singular plural donde no solamente es ese?
Nadie, nadie, nadie. Porque niños, niños, ventana, ventanas, lámpara, lámparas. Pero hay algunos casos en que no solo es la S. ¿Es? Les voy a ver. Porque una parte que es canción y otras canciones. Muy Y es la bien. S. Muy bien. Es la ES. El morfema ahí vendría siendo la ES. Porque en canción, cuando es plural y decimos canciones, uno no dice canciones, dice canciones. En lápiz, uno dice lápices. En peces, perdón, en pez, uno dice peces. Entonces puede el número estar conformado o por el morfema S, en algunos casos, o por el morfema ES, en el caso, por ejemplo, que termine en Z o en S, o que termine en alguna consonante. Y hay un tercer caso. ¿A alguien se le ocurre un tercer caso de plural? ¿Qué otro tercer caso podría ser que nos ayude a definir un plural? Puede ser S, puede ser ES. Es difícil, ¿ah? Les voy a dar el ejemplo. Perdón, no se escuchó porque se escuchó acoplado. El animal del pato, patos. Pero mira, patos, le agregaste solamente la S. Entiendo. Claro. Entonces fue el mismo. Miren, este es un caso bastante típico. La palabra arcoíris, cuando es plural, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando hay varios de ellos? ¿Saben o no? Se dice igual. Uno no dice hay varios arcoírises. No, hay varios arcoíris. Hay un arcoíris. Hay casos en que el morfema de número no es necesario agregarle nada para hacer el singular y el plural. Por ejemplo, arcoíris. Por ejemplo, paraguas. Es un paraguas o muchos paraguas. No son los paraguases, ¿ya? Entonces, para hacer plural, yo puedo hacerlo con S, con ES, o puedo mantener la palabra. El morfema aquí que me está definiendo el plural es la S y la ES, porque en el tercer caso no hay un morfema que cambie, porque es la misma palabra. En el género podemos tener A o podemos tener O, y últimamente se ha agregado una E, ¿cierto? Que hace como este tercer género, o un género que en el fondo no define ni femenino ni masculino, que todavía no sé si está aceptado por la RAE, no lo tengo idea. La otra vez había leído que la RAE decía que no tenía sentido que existiera, ¿ya? Porque no, tenemos femenino y masculino desde el punto de vista lingüístico. No, eso no quiere decir que uno vaya ¿cómo se llama? A desvalorizar a un género que no se define como femenino o masculino, ¿ya? En un verbo también tenemos morfemas. Por ejemplo, para convertir un verbo en pasado, verbo salir. ¿El pasado cuál es? De salir. Salí. Salí, o también salió, ¿no es cierto? Depende si lo digo por mí o lo digo por los otros. Hay terminaciones que se van poniendo que nos van indicando ese verbo en terminación según las diferentes personas. Yo salí, tú saliste, él o ella salió, nosotros salimos y se le van agregando. Entonces la palabra tiene una raíz y esa raíz se le van agregando ciertos morfemas para ir cambiándolo para que vaya adecuándose a la persona a la cual estamos hablando. ¿Van entendiendo lo que es el morfema? ¿Se fijan que no es la palabra completa? Es la raíz de la palabra. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Qué me dijo? ¿Qué dijo, No, profe? había dicho que sí entendía. Ajá. Ah, se Que había entendía. dicho sí Bien. entiendo.
¿Se acuerdan en el colegio cuando, por ejemplo, trabajaban los diminutivos? Y uno decía casa, casita. Y la raíz de casa era cas, porque es casa. ¿Y qué es lo que agregaba para que fuera diminutivo? Ita, casita. Y si quería un aumentativo, casota o casona. La raíz era cas. Entonces, una parte es la raíz y la otra parte es el morfema que le agregamos para ir cambiando ciertos significados, ya sea de género, de número, de persona. Y también para cambiar su clasificación gramatical, si es un artículo, si es un pronombre, una preposición, una conjunción, etc. También hace que algunas palabras cambien, por ejemplo, de significado, estos morfemas. Existen los prefijos y los sufijos. Los prefijos es lo que viene antes de la raíz y los sufijos lo que viene después de la raíz. Pensemos en un prefijo que convierte un adjetivo en su antónimo, ¿ya? Por ejemplo, el peinado. Si yo le agrego un prefijo, ¿cómo podría ser para convertirlo en su antónimo? Despeinado. Excelente. Lo mismo con visible. Le agrego el in y se transforma en invisible. Ese des y ese in son morfemas. También tenemos sufijos, que es lo que viene después de la palabra. Que yo di ahora recién un ejemplo, por ejemplo, con la casa. Casa. Si yo le agrego el ita, convierto la casa en su diminutivo, poniéndole el sufijo ita. Si la casa le pongo el sufijo ona, lo convierto en casona. Si le agrego el prefijo ota, lo convierto en una casota, ¿ya? Entonces, estos morfemas que los estudiamos seguramente en algún momento del colegio, no es que me interese que ustedes se los aprendan, lo que me interesa es que ustedes sepan que existen, que se utilizan dentro del lenguaje y que vamos a trabajar con los niños para ir aumentando su desarrollo morfológico, para ir trabajándolo de manera específica. ¿Por qué? Porque aquí en Chile tenemos la mala costumbre de ponerle cosa, cuestión a todos los objetos sin nombrarlos por sus nombres específicos, ¿ya? También tenemos hartos problemas para definir número, género, persona. Por ejemplo, hay personas que dicen la calor y calor es masculino, por lo tanto es el calor. Ahora, por ahí leí también que la RAE, que es la Real Academia Española, tenía, ¿cómo se llama?, aceptado la palabra, digamos, la frase la calor como femenino, pero es masculino. También hablan de la mar, y el mar es masculino, el mar. Entonces es muy importante que nosotras como educadoras utilicemos muy bien la morfología porque vamos a hacer los modelos de trabajo para nuestros niños. Morfología, entonces, estudio de las distintas formas o variantes del significado. Dígame. Que yo tenía entendido que el calor o la calor daba lo mismo porque era ambiguo. A mí me lo pasaron en fonoaudiología. Sí, no, sí es cierto, ¿ah? Es cierto lo que estás diciendo, pero de hecho, en un inicio, es lo que yo decía que la RAE lo tenía aceptado, ¿ya? Muchas veces la Real Academia acepta ciertas palabras o ciertos modismos o ciertas diferencias en, no sé, masculino, femenino, cosas de ese estilo, porque se utilizan culturalmente, ¿ya? Pero el inicio de calor siempre fue masculino. En su inicio. Después se fue aceptando la calor, pero si ustedes se fijan, de manera más técnica, uno en general habla de el calor. Seguramente fue un mal ejemplo, pero vamos a ir viendo después algunos ejemplos que son errores morfológicos bastante pronunciados. Por ejemplo, me lo voy a comérmelo. Eso es súper típico que la gente lo dice, me lo voy a comérmelo. El problema ahí es que está repitiendo
un pronombre, dos pronombres en una misma oración. Es me lo voy a comérmelo. Entonces, o digo me lo voy a comer o voy a comérmelo. Pero no puedo repetirlo dos veces. Y ese es un error gramatical que se produce desde el componente morfológico. Te lo voy a dártelo, también lo dicen. De repente uno, cuando juega con otras personas a hablar, uno juega a hablar de esa manera, ¿ya? Pero es importante que los niños tengan un muy buen modelo de parte de ustedes. Tampoco puedo decir te lo voy a dártelo, porque está el te y después el otro te. Hay una doble repetición de ese pronombre. Te lo voy a dártelo. O te lo voy a dar o voy a dártelo. Por eso es importante que ustedes estudien desde el componente morfológico para que tengan un muy buen lenguaje. Entonces, significado, estudio de las diferentes formas o variantes del significante de las palabras. Su unidad mínima es el morfema. Ya tenemos las dos partes del cuadrito llenas. Vamos a ver ahora cuáles son estos elementos del componente morfológico y a partir de ellos es que vamos a ir viendo el desarrollo que se va dando en los niños, ¿ya? Uno de los elementos del componente morfológico es el género, que lo acabamos de ver, que indica femenino o masculino. Otro es el número, que indica plural o singular. Y otros son todos los elementos del castellano, como los artículos, los pronombres, las preposiciones, las formas verbales, los sustantivos, los adjetivos, etcétera, 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 ¿ya? Todos los elementos gramaticales. ¿Por qué nos va a importar esto? Porque a partir de esto es que nosotros vamos a ir viendo cómo se da el desarrollo en los niños. No es simple y tampoco se encuentra de una manera única como lo encontramos en lo fonológico que decíamos prelingüístico, transición lingüística, ¿ya? Aquí las variantes son enormes porque van a depender en gran medida del ambiente cultural que están viviendo estos niños. Por lo tanto, su desarrollo va a depender del modelo que vaya teniendo a su alrededor. Aproximadamente, ¿qué cosas pasan? Esto es aproximado, no son edades exactas, pero es aproximado. El género es uno de los primeros morfemas que se van utilizando, que los niños integran a su lenguaje, ¿ya? Pero lo aprenden de una manera léxica. ¿A qué se refiere esto? Que aprenden niño y niña como dos palabras independientes, no como una sola palabra que tiene un femenino y un masculino, ¿ya? O sea, niño es una cosa, niña es otra cosa. Lo aprenden de manera léxica, como si fueran palabras separadas. Pero finalmente es una palabra que tiene dos acepciones, femenino y masculino. Y la mayor parte de las veces integran ese morfema vinculado al artículo, ¿ya? Por ejemplo, dicen la iña, la ota, ¿ya? El artículo está integrado dentro de ese género que nosotros queremos, que el niño o niña quiere decirlo. Lo integra el sustantivo también. Libro, por querer decir el libro. Ya, están muy integrados entre sí. El segundo, y no salen, si se fijan, no se habla de edades específicas, ¿ya? Va a depender del modelaje que tenga a su alrededor y de que también les hablen. De repente pasa que los padres, incluso las educadoras, a veces cometemos ese error, que les empezamos a repetir las cosas como las dicen los niños porque suena muy bonito, suena muy como regalón. Decir, por ejemplo, sí, mi amor, yo le voy a pasar la ota. Y continúas repitiendo lo mismo que dicen sin enseñarle las cosas como corresponden. O le dicen al perro, le dicen, el guau, sí, mira, y hay un guau. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde lo morfológico? Trabajar con los padres, de que les digan, sí, muy bien, hace guau, es un perro, y le pongan el nombre correcto. No es que estén corrigiéndole, no se dice guau, se dice perro, sino que muy bien, hace guau, y es un perro, ¿ya? Lo mismo, mira, sí, es la pelota,
te voy a pasar la pelota, cuando dicen aota, porque si yo lo repito, ellos van a terminar perpetuando lo que dicen en el tiempo. En el número, aquí dice que se adquiere aproximadamente a los 3 años, ya este está un poquito más estudiado, y está exactamente lo mismo que habíamos dicho nosotros, que hay 3 formas de crear plural, con una S final, con una ES, o dejando la palabra intacta, como por ejemplo arcoíris. En algún momento, dígame. Sí. ¿Hay alguna persona que haya dicho esto? O sea, como Piaget o esas cosas. No, ¿sabes qué? Esto lo hablan en general los lingüistas. Viene desde la corriente lingüística. No es un autor específico. Lo pueden encontrar en varios libros, pero la verdad, el inicio de esto, honestamente yo no lo sé. No sé quién lo pudo haber estudiado inicialmente, pero lo encuentran en libros, por ejemplo, de Goodman o de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este otro. Les puedo dar algunos nombres de autores, pero en general son los lingüistas los que llegan a estas conclusiones, ¿ya? Ya, gracias, profe. De nada, mi niña. Gracias por tu pregunta. En el número también pasa que en algún momento los niños hiperregularizan algunas cosas. Por ejemplo, como aprendieron que todo lo que es plural termina en S, lo hiperregularizan y en vez de decir rey, reyes, dicen rey, reis. ¿Ya? Y eso es muy, muy común. ¿Por qué? Porque acuérdense que Chomsky decía que dentro de esta caja negra que teníamos interna, habían algunos patrones que los niños empezaban a deducir a partir del modelaje que hacían que le hacían su medio ambiente. Entonces, si dicen niño, niñas, ventana, ventanas, lámpara, lámparas, pared, paredes, etcétera, perdón, pared, paredes no, cuadro, cuadros, todo para ser plural le pongo una S. Entonces, ¿qué hacen? Rey, reis, hasta que descubren que existe una nueva forma de hacer plural. Por ejemplo, lo más probable es que en arcoíris, cuando ya aprendan que es con ES, van a decir arcoírises. Y es muy normal también porque empiezan a hacer esta deducción de patrones de conducta, hasta que logran descubrir que son palabras que tienen estas acepciones diferentes, esta distinción. Eso se logra aproximadamente a los 3 años. Y aquí sí que viene el enredo mismo, porque esto es pero absoluta y completamente dependiente del modelaje que hace su medio ambiente. ¿Cuándo adquieren los artículos? Primero, ¿qué es un artículo? Su función es cuantificar, determinar género y establecer rasgos del sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, si el sustantivo es plural o singular, la, las. Si es femenino o masculino, lo, los. Si tiene ciertos rasgos, uno, una, porque no es lo mismo decir la pelota que decir una pelota, porque la pelota es esa y no es otra. En cambio, una pelota puede ser cualquier pelota, ¿ya? Esa es la función del artículo. Inicialmente, y como habíamos dicho antes, aparece confundido con el sustantivo. Aota, la pelota, ¿ya? Sobreutiliza siempre el artículo determinado, el, la, el un, uno, unos, unas, aparece después, ¿ya? Ivo, aivo es un libro, ¿ya? Antes de los 3 años, diferencia ya el género y los plurales en estos artículos que está utilizando. Sabe que si estamos hablando de las pelotas, estamos hablando de muchas, las ventanas, de muchas ventanas, ¿ya? A pesar de que no las use necesariamente, las diferencia. Si sabe que estamos hablando de la niña en una plaza, va a mirar a una niña mujer. Si sabe que estamos hablando del niño, va a mirar a un niño hombre. Entonces, logra hacer esa diferenciación y de a poco lo va integrando dentro de su vocabulario. Más o menos a los 3 años también. Los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, ellos, ellas, nosotros, vosotros, etc. Hasta los 3 años, por ejemplo, no utiliza claramente el yo. Se nombra a sí mismo como en tercera persona. Incluso se puede nombrar con su propio nombre. Y dice, Juanito quiere, o quiere pelota,
diciendo que él lo quiere. Es muy difícil determinar el yo, porque nosotros tampoco podemos decirle el yo, porque al decirle el yo lo estamos nombrando a él o a ella. Sí, lo que tienen súper claro son los pronombres posesivos. El mío y el mí, desde muy pequeñitos, ya saben qué significa, ¿ya? Y utiliza sustantivos en vez de pronombre. Por ejemplo, come mami pastel, ¿ya? Entonces, el mami, en vez de decir ella, come ella pastel o ella come pastel, nombra inmediatamente el sustantivo y no lo sustituye por el pronombre. Las preposiciones, su uso afianzados alrededor de los 4 años. Esto, chiquillas, yo no quiero que ustedes se lo aprendan de memoria. Lo que quiero es que tengan una idea aproximada cómo morfológicamente es que se van armando estos diferentes elementos como los artículos, los pronombres, las preposiciones, que podríamos nombrarlos todos, pero son muchos, no tienen mucho sentido. Y si se van fijando, aproximadamente entre los 3 y 4 años, ya van integrándolos desde la comprensión, siempre primero es desde la comprensión y después es desde la producción. Y las formas verbales, ¿ya? Empiezan a conjugarse primero como un sistema complejo. O sea, piensen que las formas verbales yo tengo que saber el modo, el número, la persona y el tiempo. ¿Se acuerdan en el colegio cuando las hacían conjugar los verbos? Ya, conjugue todas las personas del verbo plantar en el tiempo verbal pluscuamperfecto. En el modo no sé qué. Y entonces era un enredo y nos hacían escribir, por lo menos a mí, nos hacían escribir cuadernos y cuadernos del yo planté, tú plantaste, él plantó. Después bien, yo he plantado, tú has plantado, etcétera, porque después venían los compuestos. Es un sistema muy complejo que se va adquiriendo en el tiempo. ¿Qué es lo primero? La primera forma inicial que usan los niños es el imperativo, que es cuando manda a la gente, dame mamá, ¿quiere esto? ¿Ya? El infinitivo, que es bebe agua, por ejemplo, bebe agua, y el gerundio, el papá estudiando. ¿Qué está haciendo el papá? Papá estudiando, está estudiando. Y el participio, roto caja, ¿ya? No es que diga la caja se rompió, sino que roto caja. Y eso puede... Profe, se le olvidó su audio. Profe, su audio está apagado. Ahí sí, ahí se reactivó, no sé qué pasó. Sí, se salió del PPT, ¿no es cierto? Sí. Sí. Lo vuelvo a poner. ¿Hace rato que se había salido o se salió recién? Recién, profe. Hace poco. Avísenme porque este sistema de repente hace cosas locas, ¿ah? Espérenme, que estamos más arriba. Ya. Entonces estábamos hablando de estas formas verbales, ¿ya? Primero aparecen estas formas verbales de imperativo, disculpen, infinitivo, gerundio, participio, aproximadamente como a los 2 años. Fíjense, artículos aproximadamente a los 3 años, pronombres aproximadamente a los 3 años, preposiciones aproximadamente a los 4 años. ¿Se acuerdan cuáles eran las preposiciones o no? Otra vez se silenció el micrófono. A, ante, bajo, cabe, con... ¿Esos? Es el contra de, desde, entre, hacia, hasta, bajo, por, según, sin, sobre. Uno exactamente, uno lo recitaba. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, hacia, hasta, para, por, sin, según, sobre, tras, so. ¿Cierto? Esos, como a los 4 años, empieza su uso más afianzado y también las educadoras lo trabajamos. Por ejemplo, ante, bajo, contra, lo trabajamos incluso en concreto. Ya, ponerse bajo la mesa, ponerse contra la pared. Y trabajamos con nuestro cuerpo este tipo de preposiciones
para que se comprendan y después vayan integrándose de a poco al vocabulario común de los niños, ¿ya? Entonces, tenemos algunas cosas que se empiezan a generar desde los 2 años, como por ejemplo las formas verbales, otras que se generan aproximadamente a los 3 años, como los artículos y pronombres, y otras que ya se generan más afianzadamente a los 4 años. Nuevamente, repito, esto no me interesa que se lo aprendan de memoria, solo que tengan una referencia de que si tenemos niños de 5 años que están utilizando como forma verbal, por ejemplo, papá estudiando, entonces vamos a decir, acá hay un retraso en el desarrollo, porque no debería pasar eso a los 5 años. A los 5 años ya debería haber un afianzamiento del uso de las formas verbales. Formas verbales simples, obviamente, presente, pasado, futuro, que de hecho después en didáctica vamos a ver cómo se trabajan estas formas verbales para que las vayan integrando. Pero ya nos empieza a llamar la atención niños que combinen el artículo con el sustantivo cuando tienen 4 años. AOTA. O sea, imagínense un niño de pre-kinder, 4 años, que habla así, tiene un habla muy de bebé, porque se espera eso aproximadamente 1 año antes, que son los 3. Eso es lo que quiero que vayan más o menos formándose como una idea en lo que es el desarrollo morfológico, que son los elementos del castellano, ¿ya? Vamos a pasar, cuando quiera pasar, al componente sintáctico, ¿ya? Un segundo elemento dentro de este componente morfosintáctico es el sintáctico. Por una parte está el morfológico, que son estos significantes, que quiere decir la función que cumplen las palabras dentro de las oraciones, y el segundo que es el sintáctico. Este sintáctico habla del orden de los elementos para formar una oración. Fíjense por qué entonces el morfológico y el sintáctico van juntos. ¿Por qué? Les acabo de dar una razón. A ver si la lograron captar. El morfológico tiene que ver con los elementos, con la función de los elementos dentro de una oración. Y el sintáctico me da el orden de los elementos dentro de la oración. ¿Por qué van juntos? ¿Para que tenga sentido la frase? ¿O Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo tengo una oración y la oración está compuesta por elementos y tengo que saber dónde ponerlos. Entonces, el morfológico me da los elementos y el sintáctico me dice cómo los ordeno. Por eso tienen que estar juntos, no pueden ir separados, ¿ya? Porque si no, solo tengo oraciones y las oraciones están compuestas ¿por qué? Por elementos. Entonces, lo vamos a primero a mirar de manera separada para que entiendan separadamente cómo se desarrolla cada uno de ellos, pero después lo vamos a ver en conjunto. Chicas, es importante que me avisen la hora porque yo, acuérdense que me puedo pasar, pero de larguísimo en la hora, así que cuando... ¿sí? 1 minuto para las 3. ¿Y es a qué horas termina, se supone, esta clase? Ahora, no sé, ahora 3:30, creo? Sí, a 3. yo tengo la sensación que a las 3:30, ¿no es cierto? Avísenme a las 3:25 para ir cerrando, pero yo creo que vamos a terminar bien, ¿ya? Pero interrúmpanme nomás, de verdad, no tengan vergüenza en hacerlo, porque yo no estoy mirando la hora, entonces se me pasa de largo. Entonces, sintaxis, tercer componente, tenemos el fonológico, el morfológico, el sintáctico, ¿ya? En el cuadrito les voy a pedir que el componente morfológico y sintáctico me lo pongan junto. Me pongan las definiciones de cada uno por separado, pero después van a ver, cuando termine este PPT, que hay un orden desde el desarrollo, que es el desarrollo morfosintáctico, que es mucho más claro que poner el morfológico solo y el sintáctico solo, ¿ya? Entonces me lo van a poner juntos. Van a poner el morfosintáctico y me ponen la definición completa. Ponen la unidad mínima, que aquí hay 2 unidades mínimas. Desde lo morfológico es el morfema y desde el sintáctico es el sintagma, que ahora vamos a ver qué es, ¿ya?
El componente sintáctico dice, se refiere a la unión de las palabras entre sí que dan como resultado una oración. Es decir, la sintaxis tiene que ver con el orden de las oraciones y la complejidad de estas oraciones también. Su unidad mínima es el sintagma. Aquí les voy a nombrar una clasificación de sintagmas que es un enredo enorme porque la gramática, los lingüistas les gusta complicarse la vida y dentro de esa complicación de la vida ellos clasificaron las oraciones de diferentes maneras, ¿ya? Por ejemplo, dicen, existen oraciones que en el fondo son sintagmas. Sintagma significa oración, ¿ya? Estos sintagmas le ponen ese nombre porque existen diferentes tipos de oraciones. Sintagmas nominales, sintagmas preposicionales, sintagmas verbales, sintagmas adjetivales, sintagmas adverbiales, ¿ya? Estas oraciones tienen ciertas características. Por ejemplo, si es un sintagma nominal, el núcleo es un sustantivo. Aquellos chicos de azul. ¿Se acuerdan del sujeto y predicado? ¿Se acuerdan de algo del sujeto y predicado? ¿Del colegio? No mucho. Mucho, ya. El sujeto era ¿Cómo, profe? el sujeto y predicado. ¿Qué es lo que era? Ah, ¿Se acuerdan del el- sujeto? ¿Qué decía? ¿Qué era el sujeto en una oración? Se los recuerdo. Esto era como la persona, el niño está jugando. creo que el verbo era o sea, el predicado tenía que tener un verbo, algo así. Bien, No me acuerdo. bien, algo se acuerdan. El sujeto, por ahí decía, es la persona. El sujeto es quien realiza la acción. Y en el predicado está el verbo más todos sus complementos. ¿Ya? Pero hay veces que cuando hacemos una oración no la hacemos tan literalmente como el niño come zanahorias. A veces decimos, come zanahoria. Nosotros sabemos que están hablando del niño, ¿ya? Y entonces ahí sería un sintagma verbal. ¿Por qué? Porque no está presente el sujeto, está implícito. ¿Se acuerdan que habían sujetos explícitos y sujetos implícitos? Este es implícito, no está. Hay ciertas oraciones, por ejemplo, donde el adjetivo es el más importante. Cuando digo, es muy guapo. Aquí lo que me interesa es el que es guapo. Otras veces es un sintagma adverbial, cuando digo muy cuidadosamente. Por ejemplo, alguien le dice, bueno, ¿y cómo subiste las escaleras con ese pie que estaba medio coja? Y de vuelta tiene una respuesta que dice, muy cuidadosamente. Uno no responde, subí las escaleras, yo subí las escaleras muy cuidadosamente. Generalmente uno no responde la oración tan completa, sino que responde lo que te están preguntando. ¿Cómo subiste las escaleras con ese pie que estaba coja? Muy cuidadosamente. Entonces, esa oración es adverbial, ¿ya? Tenemos otra que el centro es la preposición. ¿Y dónde estaban esas flores tan lindas que encontraste? Entonces por ahí dice, alguien le contesta, entre los sauces llorones. No le dice, esas flores tan lindas que yo encontré están entre los sauces llorones, sino que simplemente contesta, entre los sauces llorones. El resto, uno lo obvia en la oración, está implícito, ¿ya? Lo mismo pasa con el nominal. Aquellos chicos de azul, el sustantivo es el centro de esto que es, el centro de la oración es el sustantivo, chicos de azul. Ahora, nuevamente, no me interesa que esto se lo aprendan de memoria, sino que sepan que existen estos tipos de oraciones. ¿Les pasaba que ustedes en el colegio de repente hacían pruebas, especialmente en lenguaje, y sus profesores le decían, conteste con oraciones completas? ¿Les decían eso o no? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, les ponían, estaban haciendo una prueba de un libro, y decían, ¿dónde estaba el niño cuando se cayó su mascota, no sé, desde el árbol? Entonces ustedes contestaban,
en su casa sentado. Y les ponían malo, y efectivamente estaba en su casa sentado, porque no contestaron la oración completa. Entonces la oración completa era: mientras el perro se caía del árbol, el niño estaba sentado en su casa. Y tenían que contestar todo completo. Pero cuando uno habla normalmente, lo que hace es responder solamente, porque evidentemente las oraciones uno trata de, de darse a entender, porque la comunicación es lo más importante, no de hacer toda la respuesta así demasiado adornada, porque lo que me interesa es que me contesten, ¿no es cierto? ¿Cómo era? ¿Cómo es el chico con que te juntaste, ese que tuviste la cita ciega? Y uno pone, ¡uy, muy guapo! Bueno, eso ya es suficiente, y la otra ya se dio la idea, pero al tiro de cómo era, ¿no es cierto? Entonces existen estos diferentes tipos de oraciones que las estamos usando comúnmente. ¿Qué nos interesa? Que los niños también, y ustedes también, sepan que existen diferentes tipos de oraciones, pero que tienen un orden específico para que den un significado específico. Cada vez que digo esto me pasa que se me ocurren siempre chistes cochinos al respecto. En vez de que se me ocurran buenos ejemplos, se me ocurren malos ejemplos. Que cuando han escuchado esos chistes, no es lo mismo decir tanto, 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 que lo mismo pero al revés, ¿no es cierto? ¿Han escuchado esos chistes típicos de los humoristas? No es lo mismo decir, porque si le cambiamos el orden de la oración, cambia también el significado, ¿ya? Entonces, la unidad mínima es sintagma y se refiere a los diferentes tipos de oraciones. Esos diferentes tipos de oraciones también tienen una secuencia en el tiempo en las cuales se va desarrollando en los niños. ¿Cuál va siendo esta secuencia? El año es el momento de inicio del lenguaje. ¿Se acuerdan que en el desarrollo fonológico dijimos que al año empezaba el pensamiento simbólico, donde empiezan las primeras palabras? ¿Cómo le llamábamos a esas primeras palabras? ¿Quién se acuerda? Palabras con significado de frase. ¿Holofrase? No, no me acuerdo. Son sus primeras palabras que tienen significado de frase, que es aproximadamente al año de edad, ¿ya? Entre los 18 meses, faltan meses ahí, ya no son años, ¿ah? Entre los 18 meses y los 2 años, empieza, por ejemplo, pelota a mí, ¿ya? Y eso quiere decir que la tuya. Son muy pobres, son irregulares, sin mucho elemento morfológico, muy simples, pero la idea es darse a entender. Entre los 30 y los 36 meses empieza una expansión sintáctica gigante. Y aquí nos vamos a ir un poco hacia el vocabulario. Como empiezan a tener mayor cantidad de vocabulario, tienen más palabras para agregarles a su lenguaje. Por lo tanto, tienen más palabras para ir agregándole a sus oraciones. Y empiezan a alargar las oraciones. Y empiezan las frases de 2 palabras, pero ya no solo 2 palabras aisladas, sino que 2 palabras que tienen un cierto significado específico. Por ejemplo, quiere agua. No es lo mismo que diga pelota a mí, porque no sabemos qué quiere, no sabemos si quiere que le pasemos la pelota, si quiere que mostrarnos que la pelota es de él o de ella, que si quiere quitarle la pelota a los niños, pero cuando dice quiere agua, claramente está diciendo una oración y le entendemos. A lo mejor no es el agua específicamente lo que quiere jugo, o quiere bebida, o quiere algún líquido, pero quiere eso. Generalmente en estas palabras, estas oraciones de 2 palabras, predomina el verbo y predomina el sustantivo. Entre los 2 y 4 años ya empiezan a aparecer muchos más elementos desde el punto de vista morfológico que van ayudando a que armen frases más complejas, ¿ya? Y aparecen a los 3 años lo que se llaman las frases subordinadas, donde está el pero, el por qué y el cómo. Ejemplo, el día está lindo, pero no tengo ganas de ir a la plaza.
El día está lindo es una oración unida por el pero. Otra oración es no tengo ganas de ir a la plaza. Son dos oraciones unidas por un nexo, que es un pero, un porque, un cómo. Muchas veces no utilizan de buena manera estos nexos, ¿ah? A veces los utilizan de manera así como un poco al azar. Por ejemplo, pueden decir, quiero ponerme chaleco porque hace mucho calor. ¿Qué pasa en esa oración? Quiero ponerme chaleco porque hace mucho calor. No hay tiene coherencia. coherencia. Exactamente, falta la coherencia. Falta la coherencia porque el por qué no tiene ningún sentido. Quiso decir que quería ponerse chaleco, quiso decir que hacía mucho calor, pero no era causal, no era causalidad, porque el por qué implica causalidad. A lo mejor podría decir, quiero ponerme chaleco aunque haga mucho calor. Y ahí sí le da la coherencia, pero el aunque todavía no lo conoce, conocía el por qué. Y entonces le puso el por qué entre medio. Incluso hay adultos que hacen eso, ¿ah? Por ejemplo, yo he visto en varios trabajos de estudiantes universitarias, ¿ah? Que por poner diferentes palabras en los informes, porque pusieron mucho pero, pusieron mucho y, entonces, ay, ¿qué otro nexo ponemos? Y ponen un sin embargo. Y no tiene sentido. Por ejemplo, dicen esto, ¿ah? Los niños adquieren el lenguaje, un lenguaje bien armado a los 3 años. Sin embargo, sus oraciones son absolutamente complejas y sin sentido. También tenemos una incoherencia, porque el sin embargo implica una contradicción. Y aquí no estamos contradiciéndonos. Utilizan más los sin embargo, los por consiguiente, los por lo tanto, porque muchos implican causalidad y entonces no usan la causalidad, sino que simplemente trataron de cambiar el nexo para que se viera más bonito escrito, pero hacen perder la coherencia de lo que se dice. Y esto aparece aproximadamente a los 3 años. Y a los 4 años ya adquieren estructuras más sofisticadas. Si queremos ordenar el desarrollo sintáctico de una manera más simple, podríamos decir que al principio los niños arman oraciones simples, muy simples, ¿ya? Que pueden ser oraciones de 2 palabras o de 3. Después arman oraciones complejas. Las oraciones simples son sujeto, predicado. El niño come. Después arman oraciones complejas. Esto no está en este PPT, ¿ah? Así que lo pueden ir anotando. Oración simple, sujeto, predicado. El niño come. Después, oraciones complejas, sujeto, predicado, complemento. El niño come un rico pescado. Luego arman oraciones subordinadas. El niño come un rico pescado y lo saborea con mucho gusto. Son 2 oraciones unidas por el nexo y. ¿Se fijan cómo va en progresivo aumento de complejidad? Obviamente, y nuevamente, vuelvo a repetir para que no lo olviden, estas edades son referenciales, van a depender del nivel de desarrollo de su medio ambiente, de su contacto con el medio ambiente, del modelaje que tienen con el medio ambiente. Pero sí esperamos que a los 4 años sus estructuras sintácticas sean complejas. O sea, que nos puedan contar una historia ya más difícil, más larga, con varias oraciones en conjunto y que se pueda entender lo que están diciendo. Cuando no pasa eso, aquí ya nos empezamos a preocupar. Un poquito antes empezamos a potenciar. Aquí ya nos empezamos a preocupar a los 4. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿No tenemos dudas? Entonces, nos vamos al último.
que este es el que me interesa más. Aquí es donde quiero que ustedes le pongan el énfasis, en su cuadrito. ¿Ya? Dice, morfología no se puede desligar de sintaxis. Una no tiene significado sin la otra. Si tenemos oraciones, tenemos que tener elementos para ordenar. Si tenemos elementos, tenemos que ponerlos en oraciones, porque el, que es un artículo dicho al aire, no significa nada si no está dentro de una oración y dentro de una oración que tenga una cierta coherencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los lingüistas? Que existen 4 etapas dentro del desarrollo morfosintáctico. Etapa 1, que es una etapa bien divertida, porque si estamos hablando de elementos de una oración, dicen que la primera es la etapa holofrásica, que es una palabra que representa una idea. Ahora, ¿por qué la ponen? Porque estamos diciendo que la sintaxis son oraciones, la holofrase es una palabra, porque representa una oración, porque los niños pensaron en una oración, pero no tienen la suficiente cantidad de vocabulario de vocabulario, bien digo, no tienen la suficiente cantidad de vocabulario como para poder decirlo. Por lo tanto, dicen una sola palabra que representa una oración. Y eso pasa aproximadamente entre los 10 meses y el año y medio, esta etapa holofrásica. ¿Ya? Porque está representando una idea completa. En la cabeza se está representando lo que quiere decirnos, pero no es capaz de decirlo completo porque no tiene todos los elementos cognitivos para poder decirlo. Etapa número 2. Emisión de 2 palabras. Se refiere a 2 elementos o componentes, no solamente a 2 palabras. Por ejemplo, 2 morfemas o 2 flexiones. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, cuando dicen aibro, pareciera que fuera una sola palabra, pero dijeron un morfema o una flexión de ese morfema que era el artículo, ¿ya? Perdón, eibro, porque es el libro. El libro, eibro. Lo dicen como una palabra, pero quisieron decir el libro. Emitieron 2 palabras, ¿ya? Eso pasa entre el año y medio y los 2 años. Siguen avanzando, seguimos potenciando y pasan a lo que es el habla telegráfica, que aquí hay una secuencia de 2 o más elementos donde ya se reconoce mejor lo que quieren decir los niños. Tienen muchos errores desde el orden, errores gramaticales, errores verbales, pero ya podemos entender lo que quieren decir. Por ejemplo, cuando les dice, dame pelota a mí, está desordenado totalmente, pero entendemos lo que nos quiere decir el niño ahí. Sí, que le dé la pelota. Claro, quiere la pelota. Ahora, miren, fíjense que hay como ausencia de algunos elementos gramaticales, por ejemplo, el número y el género, ¿ya? Aquí se quería referir a muchas pelotas este niño, pero dame pelota a mí. Todas son mías, me da lo mismo que sea una o muchas, dame pelota a mí. Pero sabemos que algo quiere, que quiere esas pelotas que están ahí, ¿ya? En otros momentos hay ausencia de concordancia en los verbos. Juega niños yo. ¿Qué quiere hacer ese niño? Cuando dice juegas niños yo. ¿Qué nos está queriendo decir? Que el otro niño juegue con él. Exactamente. Hay cualquier concordancia, porque no tiene nada que ver el verbo con el pronombre, ni en el orden, ni nada, pero se dio a entender, ¿ya? Aquí ustedes ven alta frecuencia de sustantivos y alta frecuencia de palabras que tienen una función específica que lo que hacen es que los otros puedan entenderlos. Y eso es lo único que les interesa a los niños en esta edad, darse a entender. Fíjense que la mayor parte de las veces aquí coincide con la entrada al jardín infantil, que son los 2 años. Y ahí ya no pueden decir cualquier cosa porque la familia les entendía, pero ya los otros niños ya no les entienden, o las personas que están más lejos no les entienden, por lo tanto se ven obligados a completar sus oraciones de alguna manera para que puedan entender los otros qué cosas quieren.
Es más, las educadoras en ese sentido somos bien malas a veces. Decimos, no, no te entiendo, dímelo bien, dime algo que yo te entienda, qué es lo que realmente quieres, etc. Aquí se empieza ya a expandir y expandir y expandir el vocabulario de tal forma que llega un momento, a los 4 años, donde empieza el uso correcto de la morfosintaxis, ¿ya? Aquí ya empieza a estructurar de a poquito las oraciones, desde oraciones simples hasta oraciones subordinadas, donde cada vez va integrando más y más y más y más elementos. Se esperaría que a los 4 años el desarrollo morfosintáctico estuviera completo. Entonces ahora les dije la última parte del cuadrito. Componente morfosintáctico con sus definiciones, unidad mínima, morfema y sintagma, el desarrollo, etapa holofrásica, emisión de 2 palabras, habla telegráfica, uso correcto de la morfosintaxis. Momento en que finaliza aproximadamente a los 4 años. Preguntas. En el cuadrito Desarrollo. solo se mencionan las etapas o también hay que explicarlas. La idea es Brevemente. que hagan una pequeña explicación, Ya. ¿ya? Cortita, una explicación cortita de qué se trata, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese cuadro les va a servir después en algún momento para decir, a ver, tengo niños de 3 años, ¿qué se espera a los 3 años? Lo fonológico, lo semántico, lo sintáctico, ya. Porque si las nombran nomás, después van a decir, ¿y qué era esto? No me acuerdo de qué se trataba. Entonces, es un cuadro que además de ser evaluado en algún momento, les va a servir a ustedes para poder guiarse en qué etapa y en qué momento están los niños. ¿Por qué? Porque a partir de eso también podemos ver cuáles son las desviaciones que va teniendo en los diferentes componentes. A veces se nos desvían un poco en lo fonológico y están a los 5 años sin todavía, 5 o 6 años, sin todavía producir las R. O se nos desvían en lo morfosintáctico. Resulta que todavía no arma oraciones complejas a los 4 años, sigue hablándolo de manera muy simple. Y así sucesivamente. Entonces ustedes pueden determinar, entre comillas, porque esto es muy entre comillas, la supuesta normalidad. No existe el niño del libro, pero sí existen ciertos hitos que son importantes de lograrlos en algunos momentos, porque si no nos pueden determinar cierto tipo de dificultades, retrasos o trastornos. Y somos nosotras las educadoras las primeras que vamos a dar esas voces de alerta. Mientras más temprano demos la voz de alerta, mejor es el pronóstico. Entonces, por eso tenemos que saber cuáles son los momentos de finalización para decir, no, ¿sabes qué? A esta altura ya no le puedo dar más tiempo. Ya cumplió los 4 años y morfosintácticamente sigue emitiendo 2 palabras o sigue haciendo emisión, habla telegráfica. No, aquí hay algo que está pasando y hacemos las derivaciones correspondientes. ¿Alguna otra duda? Profesora, son las 3:25 por si acaso. Muchas gracias. Entonces nos vamos al último, que es la conciencia morfosintáctica, que no la vamos a explicar con detalle, pero sí vamos a decir que es importante que trabajemos la morfología y la sintaxis con nuestros grupos de niños de manera sistemática, específica y con los objetivos de aprendizaje que dicen las bases curriculares. En esta asignatura no vamos a trabajar bases curriculares con cada uno de sus objetivos, pero hay objetivos en los diferentes tramos que van dirigidos a cada uno de los componentes. Entonces, tenemos que planificar experiencias que tengan su foco en la morfosintaxis. Entonces, vamos a poner foco con algunos en el género, en otros momentos en el número, otros momentos vamos a poner foco en el tiempo verbal, otros momentos vamos a poner foco en el tiempo y la persona. Por ejemplo, yo comí, no es yo comimos, porque ese es otro tiempo, otra persona en el tiempo que no corresponde. Tiempos pasados, presentes y futuros. Vamos a poner foco en las preposiciones para trabajar las preposiciones y trabajarlas con el cuerpo y después del cuerpo con los objetos y después de los objetos entre sí. Con el uso de adjetivos para, por ejemplo, cuando jugamos a describir objetos en una bolsa mágica,
y después los otros tienen que adivinar, pero tenemos que describirlo con la mayor cantidad de adjetivos posibles, no solamente con el color y la forma. Color, forma, uso, tamaño, grosor, etcétera, etcétera. Uso de adverbios, uso de sustantivos y ordenación de oraciones, que también vamos a trabajar en eso. Esto, el foco es la siguiente asignatura. ¿Qué es lo que me interesa de ustedes? Que tengan clarísimo esto. Desarrollo morfosintáctico, clarísimo. ¿Qué es clarísimo? ¿Qué es lo morfológico? Los elementos que lo componen. Eso es ya está terminando la hora. Me interesa que vamos a dejar de compartir, que vuelvan a mirar este PPT, que vuelvan a leer cada uno de los elementos y para la clase del lunes me cuenten si tienen alguna duda al respecto. ¿Ya? Anoten sus dudas. Si les surgen después del fonológico, porque se les enredó con el morfosintáctico, también, ¿ya? Todas las dudas que tengan, abiertos los canales para que ustedes puedan preguntar lo que necesiten. ¿Sí? ¿Alguna duda en este momento que quieran resolver? ¿Algún comentario? ¿No? Veo que hay algunas que se integraron. Sí, dígame. ¿Puedo molestarla? Es que la he escuchado media entrecortada durante casi toda la clase. Ah, Carolina. ¿Tú también, chiquilla, o solo Carolina? Yo ahora último. Yo al final empecé a escucharla como robot. Sí, profesora, yo también, solo al final. Solo al final, ya. Cuéntenme por cuando pasa eso, porque eso quiere decir que hay algo en el sistema que tengo que reiniciar. Igualmente voy a subir la grabación, ¿ya? Pero ¿me querías comentar algo especial, Carolina, o solamente eso? No, sí, es por el tema del cuadro, que estoy un poco perdida con eso de que hay que hacer un cuadro. Sí, tienen que elaborar un cuadrito que lo vamos a ir elaborando de a poco, ¿ya? En ese cuadro está en una columna, componente, nombre del componente con su definición, ¿ya? Segundo, columna, unidad mínima de cada uno de los componentes. Tercera columna, desarrollo, donde tienen que ponerme las etapas y describir las cortitas de cada componente. Última columna, edad aproximada de finalización. ¿Por qué les dije esto del principio? Para que lo vayan armando de a poco, porque si no, pues van a tener que hacer todo el repaso completo. ¿Por qué? Porque esa va a ser una evaluación que me van a tener que entregar cuando veamos próxima semana lo semántico y la siguiente lo pragmático. Profesora, ¿a qué se refiere unidad mínima? La unidad mínima es lo más pequeño que tiene significado dentro de ese componente. Por ejemplo, en lo fonológico, la unidad mínima es el fonema, que es lo más pequeño. ¿Me escuchan o se escucha muy cortado? Muy cortado. ¿Muy Sí, más o menos. cortado? Ya, Carolina, mejor dejémoslo, lo explicamos bien la próxima semana. ¿Te parece? ¿Ya? Profe, Igualmente voy a dejar la grabación. ¿Sí? Dígame. esto lo va a hacer también escrito, es que por lo menos yo soy muy visual y me cuesta como centrarme cuando hablan así. Bueno, les voy a poner el dibujito del cuadro, ¿ya? Gracias. Sí quiero irme a la lista porque creo que hay algunas que llegaron. Deyanira se integró. Sí, profe. Listo. Presente Deyanira. Seguimos. Valentina Donoso se integró. Sí, profe, acá. Valentina, aquí esté presente. Aline Escudero. Presente, profe, aquí estoy. Y Aline. Y quedaste presente. María Ignacia Juliano. Aquí, profe. María Ignacia. Erna también se integró.
Porque Sí, estaba profe. viendo que me estaba mandando sí. Maite Pradena se integró. No, Maite está ausente. ¿Y Pía Robles? Tampoco. Entonces tenemos 2 ausentes hoy día. Maite ya Pía. Voy a subirles entonces esta grabación, chiquillas, para que tengan toda la información completa, ¿ya? Vamos a detener la grabación. Ya, profe, gracias. Ahí sí.